Dios les bendiga esta mañana de domingo. Vamos a escuchar el mensaje que Dios quiere darnos esta mañana y quiero hablar de otro fundamento primordial en la vida del cristianismo. Y vamos a hablar ahora del bautismo. ¿Por qué nos debemos bautizar? ¿Cuántos tipos de bautismos nos habla la Escritura? ¿Y por qué los creyentes nos bautizamos y no bautizamos a los niños? Y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que esto significa. La palabra bautismo viene de la palabra baptizo y significa una palabra de origen griego que se utiliza para denotar sumergir algo o lavar algo. Y entonces se divide en la palabra bapto, que es la raíz, y es otro verbo que en la Biblia se traduce como mojar, pero además quiere decir sumergir. Por eso en el bautismo cristiano se sumerge a la persona. Ahora, ¿por qué nos bautizamos los cristianos? Bueno, la palabra nos enseña que es una ordenanza de parte del Señor Jesucristo. En Marcos 16:16 el Señor dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces vamos a ver que el Señor Jesucristo nos dijo que debemos hacerlo. Ahora, yo quiero que vaya conmigo a 1 Corintios 12:13. 1 Corintios 12:13. Dice la Escritura: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cristo dijo que el que bebiere del agua que Él le daba no tendría sed jamás, y esta sería una fuente en el individuo que saltaría para vida eterna. Entonces, esto nos indica que primero es necesario entender que la Biblia también habla acerca del bautismo que nos ayuda a ser incluidos en el cuerpo de Cristo. Para eso sirve el bautismo. Y este versículo de 1 Corintios 12:13 nos habla que fuimos todos bautizados por un mismo espíritu. Efesios capítulo 4, verso 4 y 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Esto es un bautismo y es uno solo, porque no hay otra manera de ser salvos ni de ser incluidos o sumergidos en el cuerpo del Señor. Bueno, vamos a ver que la Biblia nos habla de 4 bautismos. El bautismo de arrepentimiento que predicó Juan el Bautista, el bautismo en agua, el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo de sufrimiento. Vea, son 4 tipos de bautismos que menciona la Biblia. Vamos a ir viendo cada uno de ellos esta mañana. Primero, el bautismo del arrepentimiento. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el bautismo de Juan fue un bautismo que llamaba al pueblo al arrepentimiento y a la confesión de pecados. Vamos a ver Marcos capítulo 1, versículo 4. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista tenía el ministerio y el privilegio de preparar el camino del Señor, porque a él le tocó preparar el regreso del Rey de Reyes y Señor de Señores en su primera etapa de Mesías sufriente. Cristo había venido a la tierra y Juan predicaba y producía en la gente convicción de pecado a través de lo que él les decía. Y esta gente clamaba y se arrepentía declarando públicamente. Y entonces Juan los bautizaba. Después de esa experiencia, la gente se sentía en paz con Dios. Pero esto no era el final. Solo era un preparativo para lo que había de venir más adelante. Aunque quedaba en paz la gente, Jesús todavía no había tratado con el pecado. Este bautismo fue un bautismo temporal. Vamos a ver Hechos capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo:
Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. En resumen, el bautismo cristiano se administra bajo las tres personas que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El bautismo de Juan no, porque todavía no había llegado esa revelación, solamente preparó el corazón. Juan no bautizó en el nombre de nadie. Los que habían recibido el bautismo cristiano es una experiencia espiritual permanente que también viene después del arrepentimiento. Primero nos arrepentimos, primero es la convicción de pecado y luego viene el conocimiento del por qué me debo bautizar, viene la convicción y entonces uno lo hace confirmando lo que el Espíritu Santo está haciendo ya por dentro. Ahora a través del bautismo es un símbolo de lo que el Espíritu Santo ya comenzó a limpiar en nuestro corazón, en nuestro interior, y ahora nos limpia a través del agua como un símbolo en el mundo natural. El bautismo de Juan y el bautismo cristiano tienen dos cosas comunes: arrepentimiento e inmersión. Ahora, vamos a ver el segundo, el bautismo en agua. El contenido espiritual del bautismo en agua. ¿Por qué lo debemos hacer? Volvemos a repetir. Es un sello exterior y es un símbolo de lo que está pasando en nuestro interior. Dios primero trata con el pecado y después trata con el cuerpo, con el alma. Primero Dios quiere que nos arrepintamos de todo pecado. Es un símbolo que no puede expresar todo, pero que resume la idea. Vamos a ver Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Vea, dice, ¿qué no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Por qué? Porque cuando nos bautizan, nos hunden en el agua, y eso es símbolo de que estamos muriendo, y luego cuando salimos del agua, es un símbolo de que estamos emergiendo, resucitando para una vida nueva. Así que todo creyente, al recibir a Cristo y al ser bautizado, literalmente está muriendo a este mundo, muriendo a todo lo que está aquí, porque finalmente le tememos a la muerte, pero ya lo hicimos simbólicamente, ya morimos al mundo, ya morimos al pecado. Y esto es lo que dice Romanos 6. Así que el bautismo nos habla de muerte y de vida, muerte al pecado y vida a la justicia. Si hemos sido bautizados, nos vamos a identificar con la muerte de Cristo, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo de pecado sea muerto. Romanos 6, versículos 6 y 7 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hay una muerte del viejo hombre, de ese hombre pecador, de esa naturaleza pecaminosa, para que ese cuerpo de pecado sea destruido. No se nos pide la muerte físicamente, sino que sepamos que nuestro cuerpo carnal de pecado está crucificado, muerto, destruido. Si hemos muerto al pecado, Pablo nos dice que ya no tendremos más atracción por el pecado. El pecado no nos debe atraer más, pues el cuerpo carnal pecaminoso ha muerto, fue destruido. Y esto fue hecho en la cruz. El pecado fue muerto en la cruz. Cuando Jesús dijo, consumado es, Él estaba pagando la deuda que la humanidad tenía con Dios, y Él fue la ofrenda que Dios podía aceptar para perdonar el pecado de la humanidad y que pudiéramos llegar a Él otra vez. Romanos capítulo 8. Mira, Romanos habla abundantemente de esto. Versículo 10.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Primera de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Aquí está hablando del sacrificio en la cruz del Calvario. Él llevó y murió por nuestros pecados para hacernos justos. Estamos entonces muertos a los pecados en el tiempo presente. Debemos caminar día a día con la premisa de que estamos muertos para el pecado y solo vivimos para una vida en Cristo. Lo que está conteniendo en el bautismo es la libertad que Cristo nos ha dado, manteniéndonos a flote de los peligros del pecado. ¿Qué debemos entonces hacer? Número 1, tenemos que saberlo y aceptarlo como un hecho. Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, estamos hablando de que tenemos que saber, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Número 2, debemos considerarnos muertos al pecado. Ahora me considero, y Romanos 6:11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Número 3, tengo que presentarme vivo. Debemos presentarnos como vivos de entre los muertos, si hemos muerto y crucificado al viejo hombre. Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo dice que no presentemos nuestros miembros al pecado, sino que se los presentemos a Dios, porque ahora estamos vivos para Él. Número 4, tenemos que andar en obediencia. Necesitamos ser obedientes. Estamos en una vida llena de tentaciones, en donde tenemos que tomar decisiones todos los días, y la mayor decisión es obedecer a Dios. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces? Sea del pecado para muerte o de la desobediencia, o para la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Esto es lo que el apóstol Pablo dice, lo que expresa el sello del bautismo. Cuando hay una muerte, hay una sepultura. Asimismo sucede en la vida espiritual. Hay una sepultura, no es una caja en un hoyo, sino que es una sepultura en el agua. El sello del bautismo entonces expresa la sepultura de esa muerte al pecado y la resurrección a una vida nueva. Yo recuerdo que hay un coro que dice cuando nos bautizan, soy bautizado como manda el Salvador, ya mis pecados los borró mi Redentor, adiós mundo que hasta ayer estuve en ti, y ya no me acuerdo más, pero algo así dice. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Por eso está la promesa del Señor, que Él dijo que va a resucitar a todos en el día postrero. Se lo dijo a Marta y a María, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, le dijo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vamos a ver el tercer bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí yo espero que no entremos en controversia, porque algunas denominaciones que no creen en el bautismo del Espíritu Santo, bueno, también respetamos su opinión, pero los que creemos en esto es porque hemos experimentado
esa experiencia espiritual en el Señor. Joel 2, 28 y 29. Y después de esto, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Esto lo profetizó el profeta Joel miles de años antes de Cristo y se cumplió en Hechos capítulo 2. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, decía Juan el Bautista. Pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Hechos 1:5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Mire, no podemos negar que la Escritura habla de un bautismo en el Espíritu Santo. Jesús dijo en Marcos capítulo 16, versículo 17, y estas señales seguirán a los que creen. Y ahí tiene 2 puntos gramaticales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Aquí no está hablando de hablar en otros idiomas. Sí hay lenguas humanas que son los idiomas, pero hay lenguas angelicales también. Y aunque el mundo y algunas denominaciones y algunas doctrinas lo nieguen, la palabra de Dios lo dice. Yo no sé qué usted prefiera creer. Todas estas escrituras que yo le mencioné hablan acerca del bautismo del Espíritu Santo. Primero es Juan el Bautista el que habla y menciona que Jesús vendría para bautizarnos con el Espíritu Santo y fuego. Después, el mismo Jesús nos dice que seremos bautizados también. Pablo en 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, recibimos al Espíritu Santo. Eso no es cuestionado. El Espíritu Santo viene a nosotros, ¿ya? Mas Él nos va a bautizar. Esta escritura se refiere a ser incluidos en el cuerpo de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo viene a mí, ya formo parte del cuerpo de Cristo. Pero aquí vamos a ver 2 cosas. Jesús preparó a sus discípulos para el acontecimiento y les dijo, yo les enviaré la promesa de mi Padre, el Consolador, al Espíritu Santo. Vea, Él iba a venir todavía. Nacer de nuevo, esto significa que debemos abrirnos a las Escrituras, abrir nuestro corazón y recibir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios y nuestro Salvador personal. Recibir la experiencia sobrenatural del poder del Espíritu Santo es poder para ser testigos de Jesús. Para eso Jesús derrama su poder en el creyente y la señal es el hablar en otras lenguas para predicar con poder el Evangelio. El propósito del bautismo en el Espíritu Santo es recibir poder, pero para ser testigos de Jesús. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es una dimensión de poder diferente a la de nuestra salvación. Es un sello exterior que reviste la autoridad y poder. No es la salvación. Quien diga que el que no habla en lenguas no es salvo, eso es un error. Es un sello sobrenatural. La salvación nos la da el Señor Jesucristo y es por fe, es creer en Él. Por eso usted va a encontrar que el cristianismo está conformado de varias denominaciones, pero de aquellos que han confesado que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos y lo creen y lo confiesan con su boca, son parte del cuerpo de Cristo. Hablen en lenguas o no. No se equivoque, por favor. Somos un cuerpo. Los dones. Bueno, vamos a ver Efesios 2:8-9. Dice,
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Vea, la salvación tiene que ver con la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El don de la salvación fue un regalo de parte de Dios. El don del Espíritu Santo, Hechos 2:38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. En esta escritura, el apóstol Pedro se refiere al don del Espíritu Santo, porque ese día habían visto algo sobrenatural. Pedro les dijo: tienen que pasar por un arrepentimiento, recibir a Cristo, y luego pueden recibir el don del Espíritu Santo. El bautismo en el Espíritu Santo se describe en tres maneras. Derramarse es como un recipiente que se voltea y se vacía hacia abajo. Hechos 2:17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Número 2. Cayó sobre ellos. La idea es de que súbitamente el Espíritu Santo cayó sobre ellos por iniciativa de Dios. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó, dice, sobre todos los que oían el discurso y hablaron en otras lenguas. Otro pasaje dice: vino sobre ellos. Estamos viendo tres formas diferentes. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Primero hay una parte exterior. El Espíritu Santo viene, es enviado del exterior y envuelve, vino como un viento recio que rodea al creyente. Pero también hay un fenómeno interior, y es que penetra en el creyente. Juan 7:38 y 39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, oiga, porque Jesús no había sido glorificado. Esto dijo Jesús, que el Espíritu Santo habría de venir. Esto es algo que me envuelve como el agua de una alberca, pero al mismo tiempo esa agua que nos envuelve la tragamos, va a nuestro interior, se conecta con nosotros, y de ahí salen ríos de agua viva. Vamos a ver entonces las muestras de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué evidencia hay? No solamente el hablar en lenguas, sino también hay una abundancia del corazón que, al estar lleno del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo lo va a hablar por su boca. Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ok? No nada más es un deseo mental de hablar de Dios, sino que es tan fuerte la llenura del Espíritu Santo en uno que brota del interior como río de agua viva. Por eso un cristiano lleno del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, solo anda hablando de Cristo, solo anda hablando de Dios, y le cae mal a la gente: ay, tú solo Dios para acá y solo Dios para allá, y todo es Dios y todo es iglesia y todo es Biblia. Pues de eso está lleno. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla la gente? De chisme, de problema, de críticas, de todo. Pues de eso está lleno su corazón. Otra cosa que es evidente es el hablar en lenguas. La evidencia o la manifestación de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Hechos 2:24. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos,
vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, judíos, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esta es la evidencia. La Biblia habla de eso. Hay un potencial que Dios pone en la lengua que el hombre no puede controlar, pero Dios a través de su Espíritu y con la manifestación de lenguas puede controlar ese miembro. ¿Qué pasa entonces cuando somos bautizados con el Espíritu Santo? Es algo que cae sobre nosotros, que no lo podemos controlar en la primera vez. No, usted no lo puede controlar, es algo que está hablando y hablando y hablando hasta que Dios, tomando el control de nosotros de manera sobrenatural, después nos va calmando y nos va calmando, pero Él tiene el control, pero usted está hablando en otras lenguas. Amén. Dios entonces puso ese potencial tremendo en las lenguas del hombre, pero esto lo puede controlar si se doblega y dispone a usarlo sometiéndose a Dios. El Espíritu Santo hace eso. Después, con el tiempo, uno puede de manera y controlada a través del Espíritu Santo hablar en lenguas. Puede uno cantar en lenguas, pero el Espíritu Santo es el que está en nosotros. No que nuestra voluntad ya no esté. No, sí está nuestra voluntad ahí. Nosotros podemos hablar en lenguas a voluntad propia, porque es algo que Dios nos ha dado. Es un regalo que Dios nos da. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, la muestra de que somos templo del Espíritu Santo es que hablamos en lenguas. Y cuando hablamos en lenguas, es el que habla el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. 1 Corintios 6:19. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tienes de Dios y que no es vuestro? Entonces, quiero aclarar también, el Espíritu Santo no es un dictador, es el consolador y va a poder hablar solo con la colaboración nuestra. ¿Por qué? Porque Dios no es un dictador. Si yo quiero, Él va a venir. Si yo le digo, Señor, quiero hablar en lenguas, quiero que tú me bautices, Él viene. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos hablaron según el Espíritu les daba que hablaran voluntariamente y por medio de su fe. Ahora, para hablar en lenguas requiere de mi colaboración. 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. 2 Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Vea, Pablo le dice a Timoteo que avive el fuego del don que hay en él. ¿Pero quién lo va a hacer? ¿Dios o Timoteo? Timoteo tiene que avivar el fuego. Entonces, Dios quiere un balance. El Espíritu Santo tiene su lugar y es el regalo más grande que puede recibir un cristiano y que nos permite llevar una vida victoriosa. El bautismo en el Espíritu Santo no solo nos lleva a un reino de nueva bendición espiritual, sino que nos coloca en un estado de nuevo conflicto espiritual, porque para muchos va a ser un problema, pero para Dios no. Y ahí lo vamos a dejar, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Y si usted está escuchando esto y no habla en lenguas, no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, no se preocupe, usted es salvo, solo que no habla en lenguas. Esa es la diferencia. Y pídale a Dios, porque esto es por fe, viene por fe, y pídale a Dios y dígale, Señor, si tu palabra dice, yo lo creo, yo quiero el bautismo del Espíritu Santo para ir y predicar el Evangelio con poder. ¿Ok? No es para vanagloriarnos. Sí, yo hablo en lenguas. Pablo dijo, yo hablo en lenguas más que todos vosotros, pero prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para que el que no sabe, el incrédulo, sea edificado, que 1000 palabras en lengua desconocida. Así que no se sienta mal. El bautismo de sufrimiento. Cristo
es nuestro ejemplo. Cristo es un patrón para nuestras vidas en todos los aspectos. Es un ejemplo, por eso vivimos por el ejemplo de Él. Mateo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabes lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Aquí Cristo no está hablando de hablar en lenguas. Y ellos dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberán, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizado. Pero el sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios, en su plan perfecto de redención, quiso someter a su Hijo a padecimiento. Por eso hay algunas sectas como la de Pare de Sufrir, que no tiene nada que ver con el cristianismo, porque parte del sufrimiento es lo que nos hace crecer. Jesús sufrió, los discípulos sufrieron, la iglesia primitiva sufrió, padeció persecución, hambre, muerte, frío. O sea, leamos la escritura, no nos dejemos engañar. Y entonces, mire, Isaías 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Está escuchando? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Jesucristo, en perfecta obediencia al Padre, oiga bien, hizo todo esto, puso su vida voluntariamente. Juan 10:17 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Por eso la muerte no pudo con Jesús. Él triunfó y venció a la muerte con poder. Aleluya. Nosotros cumplimos lo que falta para el propósito del Evangelio. Mire Filipenses 1:12 que dice: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Lo que suframos, yo sé, todos sufrimos, todos padecemos. No se sienta que usted es la única Coca-Cola en el estadio. No, así como usted o gente peor está sufriendo por el Evangelio. Y no necesariamente nos tenemos que victimizar o martirizar. Tranquilo, hay otros en el mundo también igual o peor que usted, pero todos están sufriendo por el causa del Evangelio. Lo que Pablo nos está diciendo es que él está padeciendo ciertas cosas con el único propósito de que el Evangelio sea predicado. Siguiendo el ejemplo del Señor Jesús, Pablo estaba poniendo su vida por los demás, invirtiendo su vida por la iglesia. Y vean que vaya que a Pablo lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo encarcelaban, bueno, verdaderamente hasta que le quitaron la cabeza. Colosenses 1:24: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Dios quiere que nosotros padezcamos los padecimientos y las aflicciones que sufrió Cristo y los apóstoles, pero ahora con el propósito de extender el Evangelio. A Jesús le tocó en carne propia padecer por nuestra salvación. A nosotros nos toca padecer en carne propia por llevar el Evangelio ahora a los que están perdidos. Esto es también para nuestra madurez. El sufrir nos hace madurar. Primera de Pedro 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengas que ser afligido en diversas pruebas. Escuche, para que sea sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, y cuán, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. Aquí está bien claro que vamos a ser afligidos en diversas pruebas y vamos a padecer para que nuestra fe sea aprobada. Así que cuando estamos
en problemas, en sufrimientos, en aflicciones, tranquilo. Dios está puliéndolo y puliéndome a mí como el oro, como la plata. Y tiene que ser metida al horno, al fuego. Y a veces nos quema y nos retorcemos, pero Dios tiene el poder, Dios tiene la solución. Nosotros tenemos que esperar en Él. Entonces, este bautismo de sufrimiento es importante porque nos da madurez y crecimiento espiritual. Es necesario que venga a la vida de cada creyente y usted va a encontrar esto en su vida cristiana. Esto es hasta hoy lo que le puedo decir acerca de los tipos de bautismos, por qué suceden, cuántos bautismos hay y el más importante es que la palabra de Dios los menciona. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Y si usted no se ha bautizado, hermano, creyente, amigo, yo le invito a que una vez convencido que estemos arrepentidos de todos nuestros pecados y el Espíritu Santo trae esa convicción, le digamos al Señor: Señor, yo quiero bautizarme. Y usted va a dar un paso de obediencia y entonces va a ver todo lo que va a pasar. Dios bendice a los obedientes. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú también te bautizaste, Señor, para cumplir toda justicia, para ponernos el ejemplo. Gracias por el bautismo de tu Espíritu Santo, que nos da poder y autoridad. Gracias por el bautismo del sufrimiento, Señor, porque también a través de las pruebas, de las luchas, tú estás puliendo a la iglesia. Tú nos has dicho en tu palabra: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este es el tiempo en donde aprovechamos y tenemos la oportunidad de recordarle que cumpla, ¿verdad?, en obediencia a Dios con dar su diezmo y su ofrenda. Gracias por su generosidad. Gracias porque yo sé que muchos tal vez están pasando momentos difíciles, pero han hecho un esfuerzo para dar su diezmo y su ofrenda y estamos eternamente agradecidos. Que Dios le bendiga. Gracias. Las familias que dependen de la iglesia y que trabajan para la iglesia, incluyéndome a mí, estamos eternamente agradecidos con Dios, que es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. Dios le bendiga y cuídese mucho.